Buenas tardes a todos. Como siempre decimos, agradecemos a los que han venido de manera presencial. Para nosotros es muy importante esto, encontrarnos. Pero bueno, también agradecemos muy particularmente a todos los que están vía Zoom, que la verdad que es un número bastante interesante. Bueno, con esta charla el instituto este año hacemos el cierre. Hemos tenido un año, la verdad, muy vertiginoso, con muchas modificaciones de normas, análisis de normas, estrategias. Así que bueno, el día de hoy tenemos el agrado de presentar y que nos acompaña siempre alguien quien generosamente siempre nos asiste y acepta las invitaciones, el doctor Aníbal Cuadrado, para tratar una norma que este año, en el mes de agosto, ¿no? Se modifica, o en realidad más que modificar, se sustituye el baremo de determinación de evaluación de incapacidades. El decreto 549 de este año 2025, que como todos saben va a entrar en vigencia en febrero del 2026. Nosotros este año también hicimos una charla sobre este tema, en la cual participó la doctora Hielo, una médica que integra el staff de la Comisión Médica número 7, y por la doctora Mariana Otarola en esa oportunidad. En esta oportunidad lo tenemos al doctor Aníbal Cuadrado, que le solicitamos que aborde el tema de las estrategias en la aplicación de este nuevo baremo, o sea, la aplicación de la norma en el tiempo, tanto en los trámites o procedimientos que ya están iniciados en la comisión médica o en los procesos judiciales, y los que se vayan a iniciar. Así que para nosotros esto es muy importante, por eso también es importante quienes han venido de manera presencial, como para entrar en algún intercambio de opiniones. Y bueno, y antes de darle la palabra a Aníbal, quiero agradecer en nombre del instituto el acompañamiento que hemos tenido todo el año con las distintas charlas y encuentros. Para nosotros es muy importante justamente la participación, porque bueno, hay un trabajo, un esmero en la organización de estos eventos que no parecen, pero llevan su tiempo. Así que bueno, agradecemos, espero haya sido útil, y siempre a disposición del instituto para que participen, para que traigan inquietudes, para que propongan temas. Así que abiertos y a disposición. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas, y les damos la palabra a Aníbal. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer al instituto también por haberme convocado, y agradecer también de que podamos estar charlando esta temática. eh, Casi en lo que va a ser un grupo de autoayuda, que ya lo decía ya en otra charla, porque realmente es lamentarnos y después del lamento buscar estrategia para ver cómo salimos a todo esto. Pero lo celebro también por el hecho de que por primera vez, creo que desde que estudiamos riesgo del trabajo, estamos hablando de baremos. Fíjense que el baremo es una norma, o sea, que nace justamente con la 24.557, o sea, una norma que nace en el año 96. Sin embargo, pocas charlas, creo, o al menos creo que no había asistido a ninguna, con anterioridad al 2025 para hablar de baremo. ¿Por qué? Porque confiábamos en básicamente lo que nos decía nuestro asesor médico, si es que teníamos asesor médico. Por lo tanto, que hoy esté en el tapete el tema del baremo y que nos estemos interiorizando con esto, que ustedes estén acá, que gente esté virtualmente, significa que hay todo un movimiento para abordarlo, ver que hay realmente una problemática y ver cómo lo enfrentamos. Eh, a modo introductorio, primero una advertencia. Cuestiones médicas, por supuesto, algo vamos a decir, pero ya fueron tratadas en la clase anterior, en la charla anterior por la doctora Aiello, y justamente uno de los puntos de esta charla es tener en cuenta que hoy necesitamos más que nunca el asesoramiento de un médico. O sea, piensen ustedes simplemente esto.
Eh, los médicos laborales, los médicos de medicina legal, son personas que se han capacitado en grado y en posgrado en la carrera de medicina legal. O sea, difícilmente nosotros, salvo que seamos eruditos, podamos entender algunas cuestiones médicas. Por supuesto que quien anda en la práctica diaria puede llegar a manejar algunas cuestiones, pero no todas, e incluso a veces, lamentablemente, pecamos de soberbia. A veces creemos que sabemos cosas que no sabemos. Y en la práctica después se ve cuando hay diferencia en las pericias, en los acuerdos que se hacen cuando después son revisados. Eh, Dicho esto, vamos a hablar de baremo. ¿Qué es esto del baremo? A simple, como una introducción general. Todos sabemos que un baremo es una tabla que nos va a indicar, en definitiva, cuál es la incapacidad, en función de de las secuelas que tenga la víctima de un infortunio, cuál es la incapacidad que padece esa persona. Por lo tanto, quien vaya a dictaminar se va a basar en los distintos baremos que hay. A nivel de derecho comparado, el baremo por lo general no es obligatorio. Por lo general son tablas científicas que existen en la doctrina, que existe en la ciencia médica y que quien vaya a dictaminar puede hacer uso de uno u otro. O sea que tenemos por lo general en el derecho comparado un sistema voluntario de qué baremos vamos a acudir. Eh, Mientras que nosotros, a partir de la 24.557 y más claro a partir de la 26773, desde el artículo 9 de la 26773, tenemos un sistema de baremo obligatorio. ¿Qué significa esto? Que, en definitiva, quien se vaya a expedir sobre el baremo, sobre una secuela, tiene que baremizar en función de determinado baremo y no podría, en principio, apartarse si esa secuela está baremizada, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tenemos un baremo cerrado. Esto también fue confirmado por la Corte en Ledesma con Asociar, que justamente basándose en el artículo 9 de la 26773 y ya diciendo que ya la 24.557 ya decía que era el baremo el que había que seguir, prácticamente no hay discusión de que el baremo, por lo menos con el 659-96, es el de la ley de riesgo de trabajo y no se podría acudir a otro. Eso me lleva a que tenemos una primera estrategia. O sea, situados frente al caso, tenemos que definir qué queremos hacer con respecto, teniendo en cuenta que hay un baremo único y del cual no nos vamos a poder apartar. O sea, que alguna regla del juego ya está clara en el sentido de que si yo me quedo en el sistema, o sea, si voy por un reclamo sistémico, yo voy a tener este baremo. Entonces, ¿quiero este baremo o no lo quiero? Primer pregunta que me tengo que hacer en la estrategia, ¿por qué? Porque desde el origen del reclamo, cuando yo abordo el reclamo y tengo que pensar cómo voy a hacer un mejor reconocimiento de derecho a mi cliente, lo primero que me tengo que enfrentar es a dos grandes sistemas reparatorios en el derecho argentino. O sea, por un lado tenemos Código Civil y Comercial, a través de la responsabilidad civil, y por el otro lado tenemos el reclamo sistémico de la 24.557 con sus leyes complementarias 26.773 y 27.348. Por lo tanto, me enfrento a dos sistemas reparatorios que tengo que elegir en función de lo que tengo y en función de lo que quiero y de lo que se me reconoce en cada sistema. Ustedes saben que la vía civil, o sea, la vía de reparación civil, en principio nos podría hablar de una reparación integral, de una reparación plena. Por supuesto que también sabemos que la vía civil me exige en determinadas cuestiones mayor prueba en cuanto a la interpretación que va a haber sobre esta, que vamos a tener que cumplir con los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil, daño, antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad. Sabemos que en la responsabilidad civil también tenemos factores de exoneración, digamos, de exclusión de la responsabilidad que no tenemos en el sistema de la ley de riesgo de trabajo, como por ejemplo la culpa o la culpa grave. Entonces, todos esos sistemas, todos esos elementos los vamos a tener que ponderar, ¿no? Cuando yo decido, me voy por un sistema o por el otro, lo hago en función de todo lo que tengo, tirando todas las cartas en la mesa y, bueno, ¿cómo estoy con la prueba? ¿Cómo estoy con la relación de causalidad en este caso? ¿Cómo estoy con el factor de atribución? ¿Mm? ¿O prefiero un sistema más claro en materia de lo que es prueba? Si tengo una contingencia reconocida, bueno, todos esos elementos, dentro de ese elemento voy a tener que poner ahora el baremo. ¿Por qué? Porque estando firme y claro de que
el baremo es este y no me puedo salir de otro, quizás tengo que ver si la secuela, que no me es bien reconocida en este baremo, sí me lo es en un sistema de responsabilidad civil. Por lo tanto, se advierte que podría llegar a haber ya una nueva huida, junto con otros elementos que voy a seguir diciendo, de nuevo a la responsabilidad civil. Eh, por lo tanto, frente a estos dos sistemas, ya viene la primera estrategia de ver, estoy baremizado, no estaba baremizado, me voy al del Código Civil, me quedo acá, o me voy a otros sistemas, dentro del sistema me quedo, pero planteo que este baremo no. Ahora vamos a ir analizando las cuestiones de a poco. O sea, en definitiva, la estrategia yo voy a tratar de verla desde dos grandes grupos: los juicios o los reclamos ya iniciados y los que son a iniciarse. O sea, los ya iniciados previos a 1 de febrero, que como bien decía María, empieza a regir este nuevo baremo, o bien los reclamos que ya se iniciaron y que pueden tener impacto directo este nuevo baremo. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 3 del baremo del 549-25, del decreto 549-25, nos dice que va a entrar en vigencia a los 180 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial. Esto es el 2 de febrero del 2026. Es decir, que a la vuelta de la feria nos encontramos con esta problemática. ¿Por qué decimos problemática? Si ustedes acudieron a las charlas anteriores que habló la doctora Hielo, o la pueden buscar también en YouTube, ahí les recomiendo un video que habla, que está muy bueno, que es de Abogados del Foro, que explica bien la cuestión técnica médica. Lo que se advierte es que en las patologías y en la siniestralidad que tenemos acá en esta región, va a ser afectado. O sea, va a haber un menor reconocimiento de incapacidades. Porque la problemática del nuevo baremo no es tan lineal. O sea, hay que ver cuándo me afecta y cuándo no me afecta. Hay en determinadas contingencias, en determinadas secuelas es mejor, como por ejemplo en fracturas de huesos largos, y en otras lo es peor. Las que son mejores, o sea, la que mejora la baremización, o sea, un mejor porcentaje de incapacidad, por lo general son en las secuelas de que con menor habitualidad o frecuencia ocurre, y las que sí han mermado considerablemente son justamente las que se dan habitualmente. Entonces nos enfrentamos a esta problemática, pero primero tenemos que saber si a nosotros el nuevo baremo va a dar un mejor reconocimiento de derechos a nuestro cliente o no, porque quizás en un caso particular puede ser hasta mejor. No va a ser lo habitual, pero el caso hay que analizarlo y verlo desde qué sistema puede ser mejor. Por ejemplo, a modo de ejemplo, no quiero meterme en cuestiones médicas porque no es mi terreno, pero a modo de ejemplo, las disfonías. Las disfonías en el baremo anterior estaban bien baremizadas, pero tenían que ser funcionales, o sea, no solamente orgánicas, sino que tenían que tener una manifestación funcional. Por lo tanto, si vos tenías nódulo, pero no tenías una afectación, o sea, no se manifestaba en tu trabajo, no repercutía en tu trabajo, no baremizaba. Hoy baremizarían. Entonces, usted me puede decir, si yo se los cuento así, ustedes me van a decir, pero este nuevo baremo es mejor en reconocimiento. Bueno, a la vez que baja considerablemente los porcentajes de incapacidad, y así en un montón. O sea, todo hay que verlo en función del caso concreto para ver cuándo conviene y cuándo no conviene. Pero en cuanto a la relación en el tiempo, decíamos, a partir del 2 de febrero, como bien adelantó María, no viene a complementar o a modificar, viene a sustituir. Sustituir significa lo que había antes no existe más y ahora viene un nuevo baremo absolutamente completo y distinto al anterior. Por supuesto que en muchas cuestiones se asemeja. Si uno tiene el ojo clínico y crítico, va a encontrar muchas diferencias. Si uno lo lee por arriba, quizás no. ¿Mm? Pero el artículo 3 de este decreto nos dice: a partir de esa fecha, o sea, 2 de febrero de 2026, resultará de aplicación a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido aún dictada.
que no haya sido aún dictada, independientemente de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentre. Esto claramente es una norma de impacto directo a los reclamos ya iniciados o a iniciarse. O sea, nos está diciendo, no importa cuándo usted lo inició, no importa cuándo se dio el accidente, no importa cuándo se dio la PMI, lo que importa es que si aún no fue dictada, empieza a regir este baremo. Todo lo cual nos lleva a la interrogante de qué significa aún no dictada. ¿Mm? ¿Y esto por qué? Porque tanto el informe técnico médico o el dictamen médico que pueda haber en el procedimiento administrativo, como la pericia judicial que pueda llegar a haber en un proceso judicial, en realidad no es más que son actos preparatorios para el acto declarativo, ya sea de la Oficina de Homologación y Visado, en el caso de la Comisión Médica, que en ese caso vamos a tener el acto administrativo a poner en crisis, si fuera la cuestión, o bien de la sentencia en sede judicial. Ustedes saben que el juez puede apartarse de la pericia. De hecho, lo hemos visto en varios precedentes que se han apartado. Por supuesto, tiene que fundamentarse por qué se aparta o por qué cuestiona lo que le dijo el perito. Pero a lo que voy, la pericia en sí no la podríamos considerar como declarada. Nosotros tenemos un sistema donde la sentencia o los actos administrativos son declarativos, no constituyen derecho, más que nada en la sentencia, ¿no? No constituye un derecho, sino que lo declara. Por lo tanto, esto me lleva a varios interrogantes de qué puede llegar a pasar con los procesos que ya iniciamos. Imagínense ustedes que vienen en un proceso al cual han acudido porque han tomado la decisión de acudir en función del baremo anterior, porque no le baremizaba bien o porque le baremizaba en un rango que ustedes con su asesor médico pudieron considerar que podían obtener el mayor del rango. Recuerdan ustedes que en el 659-96, hoy vigente, por lo menos hasta el 31 de diciembre, lo vamos a tener vigente, en realidad hasta el 31 de enero en la etapa administrativa, eh, recuerden que las incapacidades son en función de rangos, o sea, para tal secuela de tanto a tanto. Bien, una de las cuestiones que viene a hacer este nuevo baremo es quitar todo lo que es rangos y determinar la incapacidad fija. O sea, ya no hay más de tanto a tanto, sino que esta es la incapacidad. Esta es la incapacidad que usted padece por esta secuela en concreto. O sea, no hay ya un movimiento entre un rango y el otro. Entonces, quizás ustedes cuando fueron a la comisión médica y tuvieron el dictamen médico y luego tuvieron que decidir si homologaban o no un acuerdo, lo hicieron en función de ese baremo, 659-96, que le decía del 15 al 20. Y usted dijo, vamos por el 20, perfecto, vamos por el 20, porque en este caso creo que tenemos que pelear el 20, bien, y apelaron. Y ahora resulta que le van a aplicar el 542-25, que dice que para esa misma secuela es un 15 o un 12. ¿Cómo quedan ustedes frente al cliente, ¿no? Más allá de la problemática que representa para el director técnico letrado, explicarle a un cliente cómo les cambiaron las reglas del juego, creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es cuestionar ya desde las normas jurídicas si un decreto puede venir a modificar cuestiones que son en principio procesales que fueron consumidas en etapa y que se decidieron en etapa y que fue precluyendo esa etapa. Por lo tanto, volver a una etapa anterior o cuestionarme una etapa anterior es un problema. Lo mismo con la opción con renuncia. Piensen ustedes en la opción con renuncia del artículo 4 de la 26773. Ustedes transitaron el procedimiento y a la hora de elegir si se iban a quedar en el sistémico o en el civil, eligieron quedarse en el sistémico por X motivo, o sea, porque baremizaba, porque podían encontrar en el baremo algún reconocimiento del derecho y no optaron por irse a la responsabilidad civil. Bueno, lo hicieron en función de ese baremo. Hoy quizás se encuentran con la trampa de que le cambiaron las reglas del juego y tienen a partir de ahora la problemática de que tienen un nuevo baremo que no les baremiza la secuela que tiene o se la baremiza mal. Todo lo cual claramente afecta a uno de los principios más elementales del derecho constitucional, que es el debido proceso. O sea, claramente, más allá de los principios de preclusión procesal, el debido proceso claramente se podría encontrar afectado. Pero además yo creo que se van a dar batallas mini incidentales en los procesos, porque a quien le fue mal en una pericia, quizás mañana venga y pida
la mejora con la pericia nueva. O sea, que pide una nueva pericia denunciando hecho nuevo. O sea, ¿por qué no? Si yo tengo un nuevo hecho que dice aún no declarada, va a aplicar este baremo. Señor juez, aún no fue declarada por usted, ¿cuál es la secuela? Vengo a denunciar hecho nuevo, vengo a solicitar que se aplique una nueva, que se haga una nueva pericia con el nuevo baremo, porque así lo dice el decreto. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿en qué caso? Y en el caso que me venga bien, para una parte y para la otra. Claro está que para la parte trabajadora, yo creo que hay más argumento que para la parte empleadora. Porque la parte empleadora, o sea, la parte aseguradora, me refiero. Porque la parte aseguradora podría también invocar esto, desde la exégesis de la norma, podría invocarlo. O sea, podría argumentar, mire, aún no fue declarada, usted todavía no se expidió sobre esta pericia, usted va a declarar el día de mañana en su sentencia, por lo tanto le solicito que se haga una nueva pericia ahora con el nuevo baremo. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la pericia, obviamente no existía este baremo. Imagínense los conflictos procesales que nos podemos llegar a encontrar a los que ya nos encontramos, ¿no? Sumando a los que ya tenemos, a los padecimientos que ya tenemos. Yo creo que en ese caso, si lo plantea la aseguradora, creo que no sería razonable, creo que tendría que ser obstaculizado por el juez en el sentido de que viola claramente el principio de progresividad, si es que lo viola. ¿Mm? O sea, por eso les digo, cada caso en particular hay que analizarlo. Pero lo que sí es claro, que fíjense, si estamos hablando de esto, claramente porque no es clara la norma, o sea, deja todas estas problemáticas procesales. Hubiera sido más fácil decir, bueno, señores, a partir de las PMI, de las primeras manifestaciones invalidantes que se susciten del 2 de febrero en adelante, se aplica este nuevo baremo. Bueno, después discutiremos si ese nuevo baremo es progresivo, es regresivo, tendremos otra discusión, pero no las discusiones procesales de las que vamos a tener ahora. Creo que hay argumentos, hay herramientas para defendernos y para peticionar. ¿Mm? Vamos por partes, o sea, vamos. En primer lugar, el tema del principio de preclusión, ¿no? Del debido proceso que me están afectando al modificarme las reglas del juego. Por supuesto que voy a tener que analizar y decir, bueno, ¿este baremo me conviene o no me conviene? Imaginémonos que la situación es no me conviene. Bueno, lo que voy a hacer es aferrarme claramente al 659.96. En ese caso, yo creo que lo que va a haber que hacer es pedir mediante un escrito, si no se hizo la pericia o si se hizo, pero en el mejor de los casos, si no se hizo, van a estar mejor posicionados, pero pedir, primero denunciar el hecho nuevo. El hecho nuevo en Santa Fe, a través del artículo 62, acá hay una nueva ley que nos viene a modificar la situación, eh, introducir los planteos en estrategia que a ustedes lo acompañan en su postura estratégica y, en su caso, peticionar que la pericia se haga al menos con tres baremos, con el 659.96, con el 542.25 y con el baremo previsional. Mínimamente con tres baremos, pedirle al perito que se expida cuál es la situación en los tres baremos eh, para que se expida en el mejor reconocimiento de derechos y seamos nosotros los que podamos luego llevar adelante todos los demás argumentos de la progresividad, por ejemplo, de que tenemos una norma que es regresiva, o sea, porque si yo tenía una secuela que me baremizaba en 6 y resulta que ahora me baremiza en 4, claramente yo no tengo ninguna duda que es regresiva. Recuerden ustedes que el principio de progresividad, que tanto hemos trabajado este año con la 27742, claramente aplica, y más que nada aplica en cuestiones de salud. Todo lo que es salud es norma convencional, o sea, tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado y que se ha comprometido a respetar, y que nuestro Código Civil y Comercial, en sus artículos 2 y 3, obliga a los jueces a aplicarlo. O sea, se compromete el Estado si no se aplica. O sea, todo lo que es salud, porque acá estamos hablando de eso justamente, tiene que ver con normas no solamente de jerarquía superior a las leyes de un decreto, sino que también que integran el bloque constitucional federal. Por lo tanto, todo lo que es el principio de progresividad y no regresión hay que plantearlo. Pero además tenemos otros argumentos, además de para ir bajando de los supraconstitucionales a los constitucionales.
Uno es que cuando nosotros hablamos de baremo hoy en día, no hablamos de una norma procesal. Hablamos de afectación de procesos, sí, de hecho lo dijimos recién, porque invocamos el principio de preclusión procesal, pero en realidad no hablamos de una norma procesal, sino de una norma sustancial, una norma de fondo. ¿Por qué? Porque es una norma habilitada por la 24.557 en el artículo 8, que le encomienda al Poder Ejecutivo a decir cuál es el daño. O sea, en definitiva, se traduce un baremo en decir cuál es el daño. No me está dando un procedimiento de cómo debo proceder ante un daño. Para eso están los procedimientos de la comisión médica o los procedimientos del CPL. ¿M? El baremo nos dice, en definitiva, cuál es el daño. Por lo tanto, está cuantificando el daño de una persona que, recordemos, tiene doble estándar de protección, trabajador y discapacitado. Por lo tanto, ¿con esto qué quiero decir? Con este argumento de que es sustancial y no procesal, lo que hacemos es repeler todo lo que es la doctrina y jurisprudencia pacífica de nuestros tribunales en que las normas procesales tienen aplicación inmediata. Acá lo que se ha modificado es directamente una norma sustancial. Por lo tanto, es cambiarte las reglas del juego. Es justamente, imagínense, en un cobro de pesos que en el medio del proceso te modifiquen el 245 y te lo pretendan aplicar. Afortunadamente, en nuestros tribunales de Rosario ya hemos tenido fallos en el sentido de no aplicación de retroactividad de la 27742. Bueno, esto sería algo similar. O sea, pretenden aplicar a cuestiones jurídicas ya consolidadas normas sustanciales. O sea, distinta es la norma procesal. Por lo tanto, tener en cuenta de que no estamos ante una norma procesal, sino sustancial, es muy importante. Pero además, otro argumento echando mano justamente a todo lo que es la jurisprudencia que alguna vez no quisimos, o que hoy no queremos tampoco, de nuestros tribunales supremos, que es que todo el sistema se basa en función de la PMI. O sea, todo lo que nos reconocen en derecho es en función de la PMI. Nos han dictaminado nuestros máximos tribunales diciendo, señor, no, no, usted no pida lo de hoy, usted tiene que pedir en función de lo que pasó en la PMI. Y eso, desde Expósito, Aiello, fallos de los tribunales superiores que nos dicen, señores, el piso mínimo no aplica al piso mínimo de hoy, como nosotros pretendemos mínimamente que aplique a los fines de que no nos licúen los créditos. Aplica el PMI del momento del hecho, o sea, la primera manifestación invalidante. El ASCAPU aplica el del primer momento de la primera manifestación invalidante. El 12 lo cortamos en la PMI, actualizamos sueldos, RIPTE dividido RIPTE hasta la PMI y de la PMI en adelante sumamos variaciones. O sea, todo pasa por la PMI. Y ahora resulta que cuando sale una norma de un baremo, no lo aplican de la PMI. Bueno, esto lo que quiero decir es que no nos pueden cambiar las reglas del juego. Si todo es en función de la PMI, esto también tiene que ser en función de la PMI. Y si no le gusta este argumento retórico, tenemos un exegético, que es el del artículo 2 de la 26773. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la 26773 nos dice que el derecho a a la reparación dineraria se computará más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, o sea, no importa cuándo se declare, desde que acaeció el evento dañoso, cuando la PMI. ¿eh? Ergo, el baremo a utilizar siempre tiene que ser el vigente al momento de la PMI. Por lo menos, en materia de regresividad, no podrían aplicarnos, o conforme a este sistema, no podrían aplicarnos un nuevo baremo como lo pretende este decreto. Por supuesto que va a haber que plantear toda esta cuestión y va a haber que peticionarlo, ¿no? Pero además, otro derecho que podría afectarse claramente es el principio de igualdad, ¿eh? Como un día sí, un día no. O sea, separemos las cuestiones si esto ya viene iniciado o si es a iniciarse, ¿no? Por supuesto que los argumentos son muchos más de los procesos que están en trámites y que no deberían ser afectados por este nuevo baremo, pero también tenemos la problemática del que se accidente el 2 de febrero en adelante. Y resulta que el compañero de trabajo el 31 de enero se le baremiza con un 6 y a él se le baremiza con un 3.
¿Cómo puede ser? ¿En qué sistema jurídico da eso? Claramente es una norma, en ese caso particular, regresivo. Eh, Creo que para concluir lo que son los procesos en trámite, la denuncia del hecho nuevo hay que hacerla tirando todos los argumentos. ¿Por qué? Porque si ustedes van y mañana piden solapadamente que la pericia se haga, imagínense que todavía no tienen pericia y meten un escrito diciendo la pericia, que el perito la haga en función de los tres baremos existentes o de los dos baremos y que me diga cuál baremo es mejor o cuál menor, el magistrado podría repelerle esa prueba diciéndole, señor, aténgase a las disposiciones del artículo 9 de la ley 26773. O sea, que nos rechace el planteo, el pedido, la petición, diciendo, no, señor, hay una ley que dice cuál es el baremo que hay que aplicar acá en el juzgado, usted no puede venir a peticionar uno distinto. Ahora, distinto es el escenario donde yo denuncio un hecho nuevo para introducirlo, si es que estoy en una etapa que superé la demanda, ¿no? Eh, y allí planteo todos los argumentos. ¿Por qué? Pues ya se trata de una cuestión de petición de justicia. ¿Eh? Y esto, el pedido de un baremo u otro, es en función de la prueba de la argumentación jurídica que yo estoy introduciendo en el proceso. ¿Se entiende? Distinto es que yo vaya y lo pide, que me digan, no, mire, el baremo es este. Y otra cuestión es que yo venga en derecho y diga, señores, vengo a hacer un nuevo planteo porque hay un hecho nuevo que me va a modificar y que solicito esto en función de la prueba. ¿Prueba de qué? De demostrarle que este es peor y que por lo tanto viola el principio de regresividad, viola el derecho de mi mandante que tiene tutela constitucional, doble tutela constitucional. O sea, todos esos argumentos lo puedo hacer y ya difícilmente nos rechazan esa prueba, porque si la rechazan, claramente es una denegación de justicia. ¿Mm? Por supuesto que se apartaría claramente de una tutela judicial efectiva, pero además se apartaría del planteo, o sea, sería todo lo que pudiera pasar de ahí en más ante una denegatoria sería nulo, o podríamos atacar de nulidad. ¿Mm? Cosa que no podríamos hacer si no introducimos el planteo correcto de lo que nosotros pretendemos. Otra cuestión es qué va a pasar, como decíamos antes, con los a iniciar. ¿Conviene iniciarlo? ¿Conviene introducir el planteo desde el inicio de un procedimiento administrativo? Sí, considero que sí. Lo debatíamos acá, consideramos que sí, porque eh, porque hay que plantearlo desde el principio para que haya debate desde el principio. Y si bien en Santa Fe nosotros tenemos un recurso en relación, quiere decir que todo lo que no planteamos en sede administrativa lo vamos a poder plantear después, creo que más prolijo y más serio nuestro escrito desde el principio, introducir esta cuestión. Ya sea porque vaya a iniciar un procedimiento, por supuesto estoy hablando de un procedimiento de divergencia, ¿no? Quedan afuera rechazo, que lo que voy a debatir es que caiga el rechazo, divergencias en el alta. ¿No? Lo que voy a cuestionar acá es la divergencia en la incapacidad. Bueno, yo creo que hay que plantear, mire, quiero el baremo este. ¿Por qué? Porque el baremo que me viene a modificar ahora es un baremo regresivo, no está la secuela. Bueno, ya introducirlo desde allí. Creo que le va a dar más consistencia, más solidez a después los recursos de revisión judicial que se inician en la esfera judicial si es que no llegamos a lograr un acuerdo en la sede administrativa. Eh, por lo tanto, la estrategia va a consistir en, ¿qué hago? Espero, por ejemplo, tengo un caso nuevo, espero a febrero, introduzco ahora, bueno, esa decisión, quédese tranquilo, que no le va a cambiar nada. O sea, si usted mañana introduce un planteo de divergencia en la incapacidad, la Junta Médica se le van a dar en febrero. Yo tengo ya expedientes que están todos pisados. O sea, todos mis expedientes de divergencia en la incapacidad están todos pisados. De hace 2 meses están todos pisados. O sea, procedimientos que antes te daban en un mes la Junta Médica no te la están dando. Justamente porque pues, están esperando el nuevo baremo. Vuelvo a decir, no en todos los casos es malo. Tenemos que analizar el caso en particular. De allí recalco la importancia de que tenemos que trabajar con equipo interdisciplinario. Si no lo hicimos antes, ahora más que nunca,
que nos asesoren bien cuál es la diferencia entre un baremo y otro en ese caso particular, que les puedo asegurar que hay casos que ustedes lo leen por arriba y parece que son parecidos y no son parecidos. O sea, la ciencia médica cambia en función de un baremo y otro, puede cambiar algo. Entonces, para un mejor reconocimiento de derechos, tenemos que trabajar con médicos laborales o médicos legistas que nos vayan asesorando. Miren, eh, como hablábamos antes, un ratito antes de la charla, el sistema de riesgo de trabajo se puede ver de dos maneras, como un sistema de seguros o como un sistema de la seguridad social. Arduo debate que viene desde el 96 en adelante, que venimos debatiendo si un sistema de seguro o un sistema de seguridad social. Si es un sistema de seguros, claramente la mayoría no va a preocuparse tanto por el centro el objeto del reclamo, que es la persona humana. Ahora, si es un sistema de seguridad social, todo tiene que ser en función de la persona humana. Y acá justamente donde se ve la diferencia. Cuando te pasa esto, en un sistema de seguro que te cambien las reglas del juego de un baremo u otro, a nadie le interesa. Que cambien las pautas en un sistema de seguro no es demasiado serio, o sea, no afecta demasiado. En cambio, en un sistema de seguridad social, donde tenemos los principios de universalidad, de pro homine, ahí cambia la cuestión. O sea, yo soy un defensor, siempre lo fui, de que el sistema de riesgo de trabajo de la seguridad social, sino como se explica, por ejemplo, que a usted le paguen una CAPU por 1% de incapacidad porque venía con una siniestralidad en otros trabajos, en otras actividades que ya venía teniendo incapacidad esa persona humana, o sea, foco en la persona humana, que fue generando incapacidad hasta que en la incremental, en el último accidente, resulta que supera el 50%. Para quienes no lo sepan, le corresponde la CAPU, la compensación adicional de pago único. Entonces ustedes me dirán, en un sistema de seguro, imagínense esa compañía de seguro, ¿cómo voy a tener que pagar una CAPU si tengo un 1% de incapacidad? Te va a pagar 20, 30 millones de pesos porque tiene 1% de incapacidad. Bueno, eso se explica solamente desde un sistema de seguridad social. Para quienes son de compañía de seguro no se asusten porque después pueden repetir, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que está ahí. Y así lo ven en función en muchas normas que se explican a través de la seguridad social. Si no, no tendría explicación. Si acá lo único que fuere es, bueno, ¿qué incapacidad tiene esa persona? Pagásela y listo. Y no miramos todo lo demás que hay detrás de esa persona. Y bueno, estamos yendo a una legislación deshumanizadora. Un claro ejemplo de deshumanización de este nuevo baremo es la eliminación de rangos. ¿Eh? O sea, bajo el pretexto o la excusa de que con los rangos no había uniformidad de criterios, o sea, donde quien vaya a dictaminar podía moverse entre un porcentaje y otro, eliminamos toda cuestión subjetiva del objeto de estudio, digamos, de la persona humana, ¿no? Bueno, ni que hablar las algias fueron todas eliminadas. ¿Mm? Incluso lo dice específicamente el nuevo baremo. Entonces, cuando ya me dicen, no, miren, este es la incapacidad. Bueno, da igual que sea Juan o Pedro. Ustedes me dirán en un principio, bueno, pero puede estar bien que Juan o Pedro tengan la misma. Bueno, pero hay que ver qué hace Juan y qué hace Pedro. ¿Cuál es el contexto de su vida? Nunca fue así. Siempre fue en función de la persona humana que está en la pericia. Fíjense que en este baremo ni siquiera, no ni siquiera, sino que da la posibilidad, porque una de las críticas es que no se hace más. No, tampoco es que no se hace más, sino que da la posibilidad que ni siquiera se haga una pericia presencial. O sea, que nunca se la vea a la persona, nunca se vea a la víctima. En un proceso de reparación de una persona humana, no se va a ver a la persona humana. Bueno, y eso, si bien da la posibilidad, sean claro que esto va a pasar en la mayoría de los casos. Entonces, esa eliminación de rangos es uno de los problemas que nos vamos a encontrar de deshumanización del baremo. Em, Otra cuestión, exige más formalidad, o sea, tiene un excesivo rigor formal con la documental, introduce mayor rigidez en la documental. O sea, hoy cuando vayamos a hacer un procedimiento desde el 2 de febrero en adelante, tenemos que documentar todo. Antes, en los procedimientos en comisiones médicas, si no surgía claro de la documentación que ofrecía la parte, se mandaron a hacer estudio complementario. Ya ahora la SRT no hace más estudios complementarios, es lo que aporten las partes. Por lo tanto, la documental, si no queda clara, o sea, si no está bien documentada
como ahora ya no es en función la secuela funcional, sino secuela de diagnóstico, lo que va a importar es lo que surja del estudio médico que aportamos, no de lo que se mira. O sea, ¿recuerdan ustedes cuando eh, el médico asesor, antes de una junta médica, le decía, bueno, usted levante el brazo hasta acá, para allá, fíjese acá? Bueno, eso ya no va a existir más, porque ahora lo que se va a mirar es lo que dice el estudio médico, punto. Chao. O sea que todo lo que es la algia o la repercusión funcional que tiene esa persona ya no interesa. Todo lo cual me lleva a hablar de una cuestión más. No sé cómo estoy con el tiempo. Bien, bueno. Una cuestión más que es cómo va a impactar esto en los contratos individuales de trabajo. ¿Por qué? Porque esto que yo les digo de eliminación de rangos y precisión de diagnósticos, al definir lo que es una secuela también, el nuevo baremo, después los invito a que lean el baremo, eh, va a hacer que nuestras denuncias sean muy precisas. Nuestras denuncias tienen que ser muy precisas porque si no son precisas, en función de lo que está reconocido en el baremo, va a caer en contingencia de enfermedad profesional no listada. Y si caemos en enfermedades profesionales no listadas, nos lleva a un camino de encierro. ¿Por qué? Porque nos va a privar tener en el proceso lo que es el CIMAT. O sea, no va a estar obligada la RT a presentar documentación, justamente porque al ser enfermedad profesional no listada, no le va a ser exigido el RAR y el CIMAT. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando denunciemos que sea bien claro, más que nada en lo que es enfermedades profesionales y las secuelas que tengamos. Pero bueno, receptado la contingencia frente a la denuncia, vamos a tener esta situación, que es que la ART va a saber con precisión cuál es la incapacidad que va a tener que pagar. ¿Por qué? Pues ya se eliminaron los rangos, porque ahora está claro, y porque no solamente se eliminaron los rangos, sino que ya no importa lo funcional, ya no importa cómo queda esa persona en función, sino que lo que tiene en diagnóstico es lo que va a valer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, miren, una de las cuestiones más caras que tiene el sistema son las prestaciones en especie, la de salud. Por lo tanto, ¿qué motivación va a tener una RT de curar a una persona si ya sabe lo que va a tener que pagar al final del camino? ¿Para qué va a querer mejorar lo que es la funcionalidad de la secuela si en definitiva va a tener que pagar la secuela en diagnóstico? O sea que aquella persona cuando entró a la guardia ya saben lo que tiene, saben lo que le van a pagar al final del camino. Todo lo cual le da una previsionalidad espectacular al sistema, pero claramente lo deshumaniza. ¿Y por qué lo deshumaniza? Porque no hay una motivación en quien tiene que curar para curarlo, para poder bajar, aunque sea esa incapacidad, o lograr un rango menor a la hora de tener que pagar. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Esas personas con altas tempranas médicas van a volver a los contratos individuales de trabajo, todo lo cual va a generar el conflicto en el contrato individual de trabajo, de los cuales ya conocemos nosotros, que creo que avisoro que va a haber mayor conflictividad en esta materia. En cuanto a los factores de ponderación, que eso sí ya es un poquito más jurídico, más que lo médico, han eliminado uno de los factores de ponderación, que es la recalificación. Ustedes saben que conforme la ley de fondo original y vigente, artículo 8 de la 24.557, a la incapacidad tiene que ponderarse, en la incapacidad tiene que ponderarse la edad de la víctima, la actividad que realiza, o sea, la dificultad para reinstalarse en esa tarea, y la recalificación. Son tres pautas que da la norma del artículo 8 de la 24.557. Bien, este nuevo baremo lo que hace es eliminar directamente la recalificación bajo la excusa de que la inserta dentro de la dificultad para tareas habituales. Y bajo la excusa de que, porque si ustedes hablan esto con un médico de comisión médica, les va a decir, bueno, pero no lo dábamos nunca la recalificación. Es cierto, no lo daban nunca. Bueno, no me voy a meter en recalificación porque trajimos una experta que es la doctora Durán, que ahora la voy a invitar. Vení, vení, Seren, así ya, que ella nos va a ilustrar sobre el tema recalificación, que la convoqué porque tiene una tesis sobre el tema y me parece muy interesante abordarlo desde un baremo y otro. Pero para terminar en estos baremos, en estos factores de ponderación, el tema de la edad pasa de 0,4
O sea, menor de 21 años es 0,4 a 5, lo cual ustedes me pueden decir que bueno, aumentó. Eh, de 21 a 30 años, que antes era de 0 a 3%, pasa a 4%, también mejoró. 31 años o más, 0 a 2%, y ahora eso va a quedar como menos de 21 años, 5%. 21 a 35 años, 4%. 36 a 45 años hace una división. Llega a 36 hasta los 45 de 3%. Mayor a 46 años, 2%. Lo cual, yo les podría dar la noticia de que esto es mejor en el baremo. Pero esto, ¿por qué lo hicieron? En esta jurisdicción no se dio tanto, se dio, pero no tanto, pero en otras jurisdicciones se dio mucho, que es que el factor edad se contabilizaba aparte. A ver, vamos a repasar un poquito. De hecho, una sala de nuestra ciudad lo hacía. ¿Cómo sería esto? Sacamos primero la secuela funcional, la incapacidad funcional que tiene la persona. Bien, ahora tenemos que agregarle los factores de ponderación. ¿Qué hacíamos? Bueno, veíamos, amerita recalificación, tanto por ciento. Dificultad para realizar las tareas, un 15%, imaginémonos, ¿no? Bueno, imaginémonos que teníamos dificultad para realizar tareas habituales, 15%. Factor edad, 4% nos daban por una persona muy joven. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía 15% sobre la incapacidad funcional. O sea, imaginémonos que era 10% de la incapacidad funcional, era 1,5. 15% sobre 10%, 1,5. Por lo tanto, me baremizaba en 10 más factor de ponderación, 1,5. Y el factor de edad lo sumaban aparte. ¿Cuánto tenía por factor de edad? 4%. Bueno, 4% más. ¿Está? Entonces, 11,5 más 4, 15,5. Eso sucedía en muchas jurisdicciones, incluso, vuelvo a decir, en una Cámara de acá. ¿Por qué la Cámara de acá? Cuando hace el análisis, el fallo de la Cámara, la sala de la Cámara de Rosario, dice, a ver, señores, yo hice un relevamiento de los dictámenes médicos de Comisión Médica, y Comisión Médica lo aplica así. En un tiempo largo, Comisión Médica acá en Rosario lo aplicaba así. Dice, ¿por qué yo entonces no lo voy a aplicar de otra manera si no está claro en la ley? Este nuevo baremo viene con mucha claridad a decirnos, señores, no, ¿cómo operan los factores de ponderación? Se suman todos ellos, bueno, en este caso van a ser, quedan edad y dificultad, y ese número va a ser el porcentaje que voy a aplicar sobre la incapacidad funcional. O sea, en el ejemplo sería 15 más 4, 19, 19% sobre 10. ¿Se entiende? No hay más discusión, se acabó la discusión. Entonces, en factor de edad, bueno, podría parecer que mejoramos, depende en qué jurisdicción les toque, porque ahora claramente la edad pasa a ser nada, porque pasa a ser, en el mejor de los escenarios, un 5% sobre la incapacidad funcional, no es un 5% más, ¿entiende? Un 5% sobre la incapacidad funcional. Por lo tanto, imagínense un 10%, un 5%, es 0,5, nada. Bien, o sea que no importa mucho si tiene 21 años, 20, 18 o 60 años. Eh, Respecto de la recalificación, ahora sí le doy la palabra a la doctora Durán. Hola, buenas tardes a todos los que están acá y a los que están en Zoom. Gracias, en primer lugar, Aníbal, por tu generosidad, por convocarme acá para que venga a charlar, a exponer algo muy, muy puntual, muy específico, que me parece que es una prestación que muchas veces desde la doctrina se la tiene como muy olvidada, que es la recalificación laboral, que para mí tiene, bueno, fue el tema que desarrollé en el trabajo al que refería Aníbal, tiene una trascendencia muy importante y sobre todo con esto que vos decías y analizabas respecto a la persona humana. Si estamos dentro de un sistema de la seguridad social, claramente estamos vislumbrando a un trabajador que quedó con una discapacidad y que tiene que ser reubicado y reinsertado en su puesto de trabajo. Y para eso está prevista esta prestación en especie, que es una obligación de las ART y de los empleadores autoasegurados y que muchas veces no las solicitamos los abogados, quizá porque entendemos que esos trabajadores después son desvinculados. Pero la realidad es que si uno la analiza en profundidad, como tal, refiere a ser un proceso que es dinámico, que tiene un montón de herramientas y elementos que permiten a un trabajador que quedó con secuelas consolidadas a que sea reinsertado o reubicado en el puesto de trabajo
Muchas veces no puede hacer las mismas tareas en el puesto en que estaba, lo reubican y en muchos casos, si no puede ser reubicado en esa área, puede ser colocado en otra área de la empresa o bien, descartando distintas alternativas, capacitado y se le entregan herramientas a ese trabajador para que pueda reorganizar su vida social, porque esta persona tiene un entorno que vive de ese trabajo. Ahí hablamos de una persona discapacitada, que ahí tiene el bloque, digamos, convencional más robusto, sobre toda la normativa que hay y que aborda esta temática. ¿Qué es la recalificación en sí? El proceso dinámico por el cual, o sea, que se tiene o se busca el fin de que esa persona continúe trabajando, ¿sí? Desde que surgió la recalificación, que fue al momento que se dictó la Ley de Riesgo de Trabajo en el año 95, se demoraron en reglamentarla, ¿sí? Muchos años se demoraron en reglamentar esta prestación. Y quizá mucho tiene que ver también de que es poco explorada por nosotros, por los abogados litigantes. Entonces, en este caso a caso que vamos a tener que estudiar, como decía Aníbal, con el nuevo baremo, esta también es una estrategia que tenemos que empezar a utilizar y obviamente se va a dar en esta etapa en la que el trabajador tiene la carpeta abierta y está en prestaciones, porque la recalificación después no se puede instar porque perdió esa oportunidad. Tiene que ser en el momento que la carpeta está abierta. En el baremo que tenemos hoy vigente, tenemos los 3 factores de ponderación, como explicaba recién Aníbal. La edad, que es un dato objetivo, no necesita ningún tipo de variables, la edad. Después tenemos la ubicación laboral y el tipo de actividad. Esto en sí, si uno analiza en profundidad la naturaleza jurídica de la dificultad en la tarea y la recalificación profesional, son 2 cosas distintas, porque uno analiza la naturaleza jurídica del tipo de actividad y tiene que referir si ese trabajador tiene, con esas secuelas incapacitantes, dificultad para llevar adelante la tarea que hacía. Distinto es el caso de la naturaleza jurídica de la reubicación laboral. ¿Qué necesita? Y le echa mano a la recalificación, porque ahí es donde la toma como factor de ponderación y aparece en el baremo, al ser la variable que mejor le va a describir la posibilidad de si el trabajador puede ser reubicado en la empresa en la que estaba o no. Y tiene que ser, digamos, capacitado o se le tienen que entregar herramientas. Entonces, el baremo utiliza una fórmula binaria que muchas veces nos trae muchos dolores de cabeza, que es si amerita o no amerita la recalificación. Ese amerita o no amerita recalificación desde muchos puntos de la doctrina, no tantos porque no hay tanto material realmente escrito, fue arduo el conseguir material, prácticamente no hay presentaciones jurisprudenciales al respecto, pero tiene como una manera de ser interpretado muy distinto en los médicos de la comisión médica a lo que por ahí jurídicamente le podemos buscar el enfoque. Porque si amerita recalificación, quiere decir que ese trabajador tiene serias dificultades para volver a hacer el trabajo que hacía. Entonces, obviamente se insta el proceso de recalificación, que tiene un montón de etapas desde que se abre la carpeta de recalificación. ¿Y ahí qué ocurre? Las RT están apremiadas por cerrar la carpeta. Si estaban apremiadas antes, con el nuevo baremo, ni hablar. Entonces, apuran los procesos de recalificación para que sean concluidos rápidamente. De esa manera, hoy el proceso de recalificación prácticamente son formularios que firman los trabajadores con desistimientos. Está como formularizado el proceso de recalificación. O sea, como en el que tenemos hoy, que está vigente y que está como un factor de ponderación. No quiero, ahora vamos a adentrarnos en el nuevo. Pero ocurría que la doctrina critica el hecho de que se sujete el 10% en relación, que es como explicaba Aníbal, no se calcula nunca de manera directa, sino en relación a la incapacidad funcional del trabajador, si amerita la recalificación o no, es decir, tenía carpeta abierta o cerrada y le daban o no el porcentaje, es decir, sujetan el porcentaje al resultado o a la conclusión de ese proceso de recalificación. Sería interesante, o sea, la reforma que se sugería en ese momento es que siempre se ameritó recalificación, que es un concepto, un dato técnico, que el trabajador no puede volver a hacer lo mismo, ameritó la recalificación, se le fije el porcentaje del 10% en relación. Esa es la crítica que se venía sosteniendo de parte de la doctrina. ¿Qué pasa hoy con el nuevo baremo? Seguimos teniendo la edad y el otro factor de ponderación, que en la fundamentación van al mismo artículo que está planteado en la 24.557, que es el artículo 8. Si el nuevo baremo está en la parte general de digamos, los considerandos y los objetivos generales del baremo,
hecha a mano al artículo 8, que es el artículo originario que menciona los tres. Menciona la edad, tipo de actividad y reubicación laboral. Lo que hace es subsumir la recalificación o la reubicación laboral dentro del tipo de actividad y las combina. Entonces, sí o sí van a ser analizadas de manera conjunta. La dificultad en la tarea y la reubicación laboral, que a mi entender se está mezclando. Primero estamos perdiendo un factor de ponderación de entrada, porque antes se podía analizar y eran distintas las incapacidades que se le podía dar en la dificultad de la tarea y en la recalificación. Hoy estamos perdiendo uno. Y además, obviamente queda en una escala muy bajita, ¿no? Y hay algo puntual que ahora lo vamos a ver. Las dificultades en las tareas, el viejo baremo, o sea, el viejo baremo no, el que tenemos vigente hoy, perdón, ya lo tengo incorporado como viejo y en realidad lo estamos utilizando y hasta el 31 de enero vamos a seguir por ahí, tomó del sistema previsional la escala por la que se valía de leve, o sea, si no tenía dificultad, si era leve, intermedia o grave. Esto está de la misma manera replicado en el 549 del 25, de la misma manera, y varía de un 5, un 10% a un 20% en relación. Ahora, hay una parte que es la que me hizo ruido y que es la que, digamos, los convoco a todos que nos preguntemos y analicemos, porque directamente, a mi entender, se le está dando la facultad no, se le está invitando al trabajador a que desista de una prestación del sistema. Entonces la pregunta es si los desistimientos de las prestaciones van a ser constitucionales, así como están planteados, que eso me parece muy grave, porque cuando en la tablita menciona la dificultad alta en la tarea, que está directamente vinculado a si ese trabajador tiene que ser reubicado, no tiene que ser reubicado, y eso va de la mano con algo del daño estético, si hay daño estético consolidado y demás. En base a eso va graduando del 5%, 10% y el 20%. El 20% analizaría como que ese trabajador ya fue reubicado laboralmente, que la secuela ameritó una reubicación, que hay una consolidación jurídica de ese daño, y además plantea, que esto es lo que más ruido hace, dice, o si el trabajador decide no iniciar o no finalizar el proceso de recalificación profesional con la debida acreditación documental. No dice nada más que eso. Entonces, ahí tiene que haber un montón de alertas que se nos prendan en el escritorio cuando tengamos casos y que estemos analizando donde esa prestación hay que pedirla de entrada o hay que analizarla, porque ¿quién va a documentar ese posible desistimiento? ¿Quién lo va a informar al trabajador? ¿Va a intervenir la SRT? ¿Se le da intervención al empleador? ¿Viene el empleador a participar de este proceso? Porque la recalificación en sí lo hace parte al empleador de todo esto. Y me parece que así como está planteado en el nuevo baremo, estamos perdiendo el foco de una prestación que tiene un fin mucho más altruista, que tiene que ver con la paz social, porque estamos hablando de que los trabajadores que efectivamente quedan fuera del sistema, hay un grueso, digamos, analizar esto o pensarlo para aquellos trabajadores que tienen incapacidades parciales, porque el que tiene incapacidad total lo recibe abiertamente el sistema previsional, si tiene superior al 66%. Pero si tenemos un trabajador, que hay un grueso importante de ejemplos en la oficina, que por ahí uno dice, y este trabajador tiene una edad importante y tiene 40 puntos de incapacidad, no va al sistema de seguridad social y probablemente vuelva al trabajo y lo desvinculan. Entonces, esta prestación es ahí a donde tenemos que tener alerta y pensarla como una estrategia, porque tiene un montón de argumentos muy profundos que por ahí nosotros, por el apuro, por cómo por ahí tenemos que llevar, no es el único caso que tenemos, o un montón de otras cuestiones que nos convocan a los abogados litigantes, lo perdemos de vista. Pero para darle batalla a este nuevo baremo, que en algunos aspectos, sin duda, como decía Aníbal, es regresivo, esta es una herramienta más, porque efectivamente dejó fijo los rangos, o sea, no hay movilidad de rangos, y acá se está invitando al trabajador por un punto más de incapacidad en relación a desistir de una prestación en especie. Entonces ese un poco el aporte que le traía y bueno, iba por ese lado. Así que tengámoslo como en el escritorio para activarlo cuando sea necesario. Interesantísimo, interesantísimo. Además, un tema por eso la invité, María, porque el tema de recalificación es un temazo que es muy poco abordado. O sea, si buscan en doctrina, no van a encontrar casi nada. Muy poquito, y ni que hablar del tema jurisprudencial.
lo cual nos acusa a nosotros de que estamos omitiendo de trabajar uno de los aspectos que es fundamental. Por eso digo, y esto no es una crítica a nadie, pero si esto se trabaja como un sistema de seguro y pasan estas cosas, se dejan de lado. Ahora, si nosotros abordamos la temática de riesgo de trabajo como una cuestión de seguridad social, ponemos foco en que nuestro cliente no quiere una indemnización, sino que quiere ser reparado y quiere ser reinsertado en la sociedad, hay que trabajarlo y abordarlo desde todos los aspectos humanos, ¿no? Si me permitís, un Mm. poco esto se da, y un poco lo hemos visto en los operadores del call center. Por ejemplo, a mí me toca, soy abogado de los bancarios, y muchos que tienen, le dan la más alta incapacidad relacionada a la disfonía, pero vuelven a su lugar de trabajo. No hacen este tema de recalificación, es toda una tarea, y eso es una voluntad que tenga el empleador de darle la posibilidad de reubicación, pero la ART en ese sentido se lava las manos, así que es muy interesante esto que traes. Lo que te decía recién, a la RT, claramente ahí es donde están las contradicciones del sistema y creo que no hay que perder el foco. La RT está interesada por cerrar la carpeta y con este nuevo baremo, si encima saben de antemano cuánto te van a tener que pagar, todavía la van a sacar de un plumazo y es una prestación que efectivamente está en la ley, tiene una reglamentación que puede tener un montón de defectos, porque dentro de las conclusiones, digamos, las herramientas que se le pueden otorgar a un trabajador, por ahí el monto que se otorga hoy por ley es bajo, pero tengo un montón de casos en donde de arranque o en algún momento determinado, sobre todo por el nivel de instrucción de los trabajadores, que por ahí hay trabajadores que tienen un nivel de instrucción mucho más elevado y te lo permite hacer, porque yo en algún momento hablaba con los médicos de la comisión médica y me decían, no, pero eso es muy utópico, no lo damos nunca porque además el trabajador lo echan. Bueno, pará, hay que ver el caso a caso, ¿no? Porque hay casos puntualmente que uno, por el nivel de instrucción, habilitaría que sea con una capacitación y demás, y aparte también aspiraciones de la vida personal, porque la recalificación, digamos, tiene que ser abordada interdisciplinariamente, es fundamental la interdisciplina aquí, con una mirada integral, porque la propia ley nos dice quiénes lo pueden hacer y cómo, y además no perder de mano que es una persona humana que está en el sistema formal y que la gran mayoría terminan siendo desempleados a la informalidad. Entonces, con más razón tenemos que atender a este tema y es una responsabilidad como abogados. Obviamente no todos los casos. Hay casos que uno sabe que por ahí, y sí, existiría una política mucho más activa, políticas de sensibilización a los empleadores, ni hablar, porque, digamos, puede ser muy conveniente para un empleador, si hay una política, plantearlo en estos términos y decir, bueno, a ver, convoquemos a contratar a esta persona que quedó con esta secuela y demás. Pero sí, hay todo un desarrollo que hay que hacer y desde ya que amerita para otro tema, pero como estrategia para el nuevo baremo, me parece que hay que desempolvarla, hay que revisarla, reestudiarla, junto con las multas por los incumplimientos. Porque si el trabajador solicita a la RT la prestación no es otorgada, puede ir y pedirla a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como una prestación independiente. Yo lo he hecho con algunos trabajadores que ya era insostenible su puesto de trabajo, porque justamente no es el que tiene que ser un gran siniestrado. A lo mejor tiene 20 puntos de incapacidad, pero esos 20 puntos, si está todo el día hablando y tiene una disfonía funcional, bueno, se le va a complicar. O sea, esa es la realidad. Así que van en ese sentido. Gracias. Bien, y en referencia a lo que decía la doctora también, esto de cerrar carpetas rápidos, creo que se va a trabajar también mucho, ya lo adelantaba la doctora Hielo también la otra charla, con todo lo que son los protocolos de prestaciones en especie. Sí, en especie, digo bien. ¿Por qué? Porque si decimos que la ART ve desde el principio cuál es la incapacidad que va a pagar y que tiene que cerrar carpeta y que no le interesa mucho la ILT, la incapacidad laboral temporaria, y va a producirse altas tempranas, bueno, seguramente vamos a trabajar mucho con las divergencias en el alta. En estos procedimientos de divergencia en el alta, que recuerden que ya están regulando un horario en forma autónoma en nuestros tribunales, por las dudas, para quien no lo sepa. Y allí es importante esta herramienta que tenemos nosotros desde el año 2012, que son las resoluciones por protocolo de cantidad de prestaciones en especies mínimas. O sea, para cada una de las secuelas que están establecidos determinados protocolos, como la resolución 1528-2012 de manguito rotador, que da un mínimo de 20 sesiones, la 389-13, la 696-13, la 761-13, o sea, hay un montón, hay que buscarlas,
donde hay protocolos que establecen sesiones mínimas o prestaciones en especies mínimas que nosotros en cada caso vamos a tener que revisar que se hayan cumplimentado y si no ir por divergencia en el alta frente a esto, porque si no vamos a tener una persona que, les vuelvo a decir, que las van a mandar a su empleador a enfrentarse con el empleador, que el empleador le va a decir, ¿qué hace acá? Si todavía no puedes trabajar, bueno, empieza con incapacidad, o sea, o lo empiezan a trabajar como incapacidad inculpable, o sea, enfermedad inculpable, ahí se genera el problema que el empleador tiene que pagar, ya no tiene el seguro y todo el tema de, después viene la reserva de puesto de trabajo, me acumuló el tiempo que estuve en la RT, no me acumuló, todo un conflicto se podría solucionar claramente si realmente el sistema fuera más pro homine y también atendiera la prevención, porque no solamente está la prevención previo al accidente, sino también la prevención durante el accidente. O sea, porque si a nosotros no lo curamos a la persona, queda peor de lo que estaba incluso, porque tenemos también efectores médicos que realmente dejan mucho que desear. Bueno, tenemos también un problema desde allí. Em, para concluir, dos cositas más. Una, un resumen de lo que sería planteos estratégicos, que es, en definitiva, primero que nada, sentarse con nuestro médico asesor y definir cuál es el mejor derecho, cuál es el mejor baremo o el mejor derecho que reconoce uno u otro baremo. Tener bien claro eso. Y si no tenemos bien baremizado en uno o en otro, acudir a los otros baremos. Y si en los otros baremos no está, acudir ya a otras vías de reparación que sí me permitan un reconocimiento de un derecho. Y ahí con respecto al baremo previsional, un dato a tener en cuenta, que es que este nuevo baremo lo dice claramente, o sea, si estamos en una enfermedad profesional no listada, vamos a poder acudir al baremo previsional. En muchos escenarios el baremo previsional es muy superior al baremo de la ley de riesgo de trabajo en materia de reconocimiento de incapacidades, más flexible para reconocer esa incapacidad. Pero si usted no encuentra baremizada su secuela, ya no por la contingencia, o sea, por enfermedad profesional inculpable, no listada, sino porque tiene una secuela del sistema reconocida y aún así no está bien baremizado, va a poder echar mano también al decreto 410-2001, que esto nos lo decía Matías Diplotti el otro día en una reunión, de que este decreto, y es cierto, después lo verifiqué, te habilita a ir al baremo previsional cuando en tu baremo, o sea, el baremo que en principio se aplicaría, no esté reconocida o baremizada la secuela. O sea que te también una herramienta para echar mano, para desempolvar. O sea que en definitiva, fíjense que, vuelvo a invocar a Diplotti, él claramente lo decía y lo comparto completamente, la UART ha logrado modificar la ley de riesgo de trabajo a través de decretos y resoluciones, sin pasar por el Congreso de la Nación. Fíjense, en primer lugar, nos pusieron la resolución 1039-19 y 332-23, o sea, ya no se dividen coeficiente por coeficiente en materia de RIPTE, sino que inventaron cómo sumar para licuar, o sea, sumar las variaciones mensuales y de esa manera considerablemente licuar el crédito. Lo cual hoy tenemos un problemón en todos nuestros tribunales que están tratando de solucionar a través de acompañar con una tasa pasiva, perdón, con una tasa pura, que algunos van del 8, 10, 12, 30, ya no saben qué hacer los tribunales para poder lograr llegar al piso mínimo actual. No aplicar el piso mínimo, porque los tribunales saben bien que no podemos aplicarlo, porque la Corte nos ha dicho no se puede aplicar el piso mínimo que no sea el de la PMI, pero lo toman como referencia. Entonces, ¿cómo llegan al piso mínimo? Y tratando de aplicar tasa pura al lado del 12, o sea, al lado de la fórmula polinómica, perdón, para lograr llegar a algo similar a un piso. Un piso. Pero ¿qué pasa con aquel trabajador que cuando se accidentó tenía 2 veces el piso o un porcentaje por encima del piso? Hoy ya ni se le respeta eso. O sea que ya con el 1039 y el 332 que convalidó nuestra Corte en Paniagua y en Carazales, lamentablemente convalidó, Córdoba también le pasó lo mismo, nos han licuado los créditos. O sea, las prestaciones dinerarias por prestación de incapacidad definitiva están licuadas. O sea, ahí una RT le conviene ir a juicio. 3, 4 años, 5, 6, licúan el crédito. Y a eso le agregan
porque no se quedan conformes, le agregan lograr baremizar menos todas las secuelas que son de habitualidad y que tienen gran impacto en toda esta zona mediterránea, Santa Fe, Córdoba, o sea, donde hay industria, donde hay metalmecánica, o sea, porque las que logra baremizar bien son aquellas enfermedades o accidentes graves que pocas veces ocurren, ahí sí logra un mejor reconocimiento de derechos, pero en las que son de habitual eh, para la siniestralidad que se da en nuestra región, eh, las han bajado prácticamente a todas. O sea que es un problema que tenemos que abocarnos. Y les cuento algo, para quienes no lo sepan, pero si no lo saben lo pueden chequear en la página del Poder Judicial. eh, la SRT está capacitando a nuestros jueces. ¿Eh? La SRT le está diciendo a nuestros jueces la nobleza de este nuevo baremo. O sea, lo bueno que trae este nuevo baremo. Bueno, vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que mostrar y demostrar, explicar y demostrar a nuestros jueces que este nuevo baremo no es tan noble como nos han querido parecer. ¿Mm? De allí estas estrategias de denunciar. Yo creo que la mejor es decir, hágame conforme los tres baremos, o sea, el 659.96, el 542 y el previsional, dígame cuál es la incapacidad que se le reconoce a este hombre y en función de todos los derechos humanos, partiendo desde allí para abajo, deme el mejor. Creo que podría concluir la estrategia así, insertarla desde el principio si se puede, y si no se puede desde el principio, insertarla en cuanto se pueda. Yo lo haría mañana. ¿Mm? Ya se puede hacer, ¿por qué? Porque si bien empieza a regir el 1 de febrero, perdón, el 2 de febrero, que va a ser un lunes, eh, ya está dicho, ya sabemos, o sea, ya el hecho nuevo ya existió, o sea, ya se sancionó el decreto, ya se decretó. Por lo tanto, más allá de que empieza en febrero, usted ya puede introducir hoy el planteo a tener en cuenta. Bueno, quedo a las preguntas y a la construcción colectiva de esta, ¿cómo se llama? Esta charla Bueno, impecable, como siempre. de ayuda. Sí. Bueno, realmente, muy interesante. Te invito a que vengas por si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta para que participes acá también. eh, Porque, bueno, vamos a abrir en el chat, creo que hay muchas preguntas. No sé, acá los presentes, si quieren hacer alguna pregunta, le acompaño. Sí, vení, Marcelo, vení por acá. No se escucha en el Zoom, así que... No. Mm. ¿Cómo va? Tema de laboratorio, bien de lo que veníamos hablando. Por ejemplo, con el nuevo baremo, un RBAM tengo. Hola. Sí. Estrategia pura, jurídica. Un RBAM con el nuevo baremo, que como sabemos con el baremo, bueno, actual pero viejo, el RBAM 1, grado 1, no califica, 0%. Con el nuevo baremo, RBAM 1 pasa a ser 5%. Si tenés una pericia en SRT dictaminada que obviamente le pusieron RBAN 1 para no, cuando era 3, cosa que le dan 0. A partir de febrero, ¿vos podrías ir, por ejemplo, ya con una determinación de incapacidad o ya un ejecutivo sumarísimo diciendo tengo RBAN 1 y con el nuevo baremo ya corresponde 5, creo que es el nuevo baremo? Bueno, yo creo que sí. O sea, justamente es donde... Y yo no quiero discutir incapacidad, No, querés ir a lo seguro. está claro, sí, 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 está claro. O sea, tengo la aplicación del nuevo baremo, me conviene. O sea, es esta lo que decíamos antes. O sea, primero me tengo que sentar y ver con todos estos baremos, estas reglas del juego, ¿cuál me conviene? En el caso, claramente te va a convenir aplicar el nuevo baremo. En ese caso, vos ya tenés dictaminada, pero vos vas a un recurso de revisión judicial, a un recurso que podés ir a través de un 136 Claro. o a través de un ordinario. En cuanto al 136, para mí podrías ir, porque el 136 es tanto para discutir que el porcentaje de incapacidad como si tiene o no incapacidad. Cosa que acá no fue tan uniforme en los primeros años, en Rosario al menos, con respecto a cuando venía por incapacidad cero, te mandaban ordinario. Pero ahora la mayoría de casi todos los tribunales aceptan
aún en las altas sin incapacidad aceptan el 136. Por lo tanto, vos tenés un alta sin incapacidad prácticamente. O sea, te fuiste a baremizar en la comisión médica y te dijeron cero. Entonces vos vas a discutir en un 136 y pedir la aplicación del nuevo baremo. Para mí no tiene fisura alguna, porque lo dice la ley. Ese es un claro caso de cómo te conviene el nuevo baremo en determinados casos. Sí. Ojo que la REDAN es para discutir, porque, a ver, también se modificó, o sea, si bien te pone el grado 1, por otro lado te cierra la puerta diciéndote, no es para todos los casos, señores, como quedaba antes Sí. para invocar. Ahora tiene que ser una reacción vivencial normal neurótica bien clara, bien contundente, bien fuerte. Si quieren, después le pedimos a la doctora Hielo que lo explique mejor, pero ya no van a ser tan fácil la R-Ban. O sea, es como que nos dieron algo. Todo este baremo es así. O sea, te muestran algo noble y vos decís, qué bueno, pero te cierran la puerta por lo más grueso. Pero si Ahora, está firme en sede administrativa, el RBAN 1, ahí sí podría ir con el sumarísimo, por ejemplo, sí. sí, para mí ya está claro. O sea, que si te dicen, tiene Reban 1, no barmizó, bueno, bárbaro. Fue no declarada. Bueno, pero vos estamos en un sistema de que tenés revisión judicial. ¿Tá? Entonces ahora viene la revisión judicial. En la revisión judicial pedís el nuevo baremo, la aplicación del nuevo baremo. De hecho, el juez, si no hay ningún planteo de inconstitucionalidad, debería hacer eso. Que es el gran problema que van a tener los que están en comisión médica, que apelaron porque creyeron que, y en buena hora, creyeron que estaba mal, baremizado en el 659-96 y ahora se encuentran que están peor todavía en el 542 ya en sede judicial. Si no haces el planteo, el juez te va a tener que aplicar conforme a estas disposiciones, o sea, exegéticas de derecho positivo, sin ningún planteo adicional, te tiene que aplicar el juez el 542, salvo que sea parte de oficio, cosa que, bueno, sería ideal, pero no creo que pase. Entonces, si no, uno no plantea esto, bueno, después, bueno, veremos la defensa de la RT frente a un escenario como ese, ¿no? Pero la cuestión jurídica se puede debatir en un 136. O sea, no te elimina. Si la pregunta viene si es 136 u ordinario, el 136 para mí va. Sí, Yo no, me iría. quizás si yo puedo ir por el 5% que me daría en Sí, sí, sí. Yo lo haría, digamos. Yo no lo dejaría O hacer. pedir una pericia y decir que no se, o sea, pedir un RBAN, por ejemplo, 3, que tal vez Bueno, lo tiene, pero que no puede bajar del 1. hay que, por Porque supuesto, eso estaría siempre tenés que firme. analizar el caso. Porque quizás tu médico asesor te está diciendo, che, no tiene uno, tiene tres. Vos podés elegir ir por la más fácil y decir voy por el 1 con incapacidad diciendo que me aplique el nuevo baremo, o podés ir por el 3 que es el que realmente tiene, y ahí te enfrentás con el problema que el 542 es peor en materia de cómo entras al RBAM. Si bien te baremiza el 1, el problema es que los otros te los baja en acceso al RBAM. Ojo con eso. Por eso, hoy es imposible trabajar esto seriamente, seriamente, sin un asesor médico que nos sentemos y analicemos el caso en concreto. Porque capaz que te conviene no decir nada. Dejar que ver qué pasa, esperar, plantear. Bueno, todo depende del caso en particular que vayamos a tener que atender. ¿Mm? Sí. Sí, ahí lo estoy leyendo. Acá debe introducirse por principio de congruencia en sede administrativa y mantener el posterior. Bueno, yo creo que hace referencia al tema de cuando decíamos que ya desde el inicio de la comisión médica, o sea, dijimos que teníamos dos problemáticas procesales, aquellos procedimientos ya iniciados, que vamos a tener estos problemas, o los procedimientos a iniciar. Y veíamos la conveniencia o no de presentar ya desde el trámite administrativo, desde el procedimiento administrativo de nuestra primera presentación, ya meter toda la carne al asador, decir, no, desde ya le digo que yo quiero este baremo y que cualquier otro baremo lo va a perjudicar. ¿Por qué? Porque viola el principio de igualdad, porque en mismo sector, años atrás se le reconocía tal incapacidad a todos los trabajadores y ahora a mí me reconoce menos. Bueno, lo que fuere, el argumento que fuere, hay que plantearlo acá, sí. Yo creo que es conveniente, sí. Que es exigente desde lo jurídico y podríamos tener el problema, que creo que advierte acá la colega, que es el principio de congruencia. Para mí no, pero sí se podría dar. Para mí no técnicamente, pero que sí se va a dar, posiblemente se dé. De hecho, pasa y ha pasado mucho con el tema de la R-Ban, justamente. O sea, que se reclama por divergencia en la determinación de incapacidad y no se plantea la incapacidad psiquiatra, o sea, la incapacidad por reacción vivencial anormal neurótica, ni sus grados, y cuando se llega a la sede judicial, porque no se acordó en sede administrativa, se plantea el R-Ban y nos plantean de que violamos el principio de congruencia. Bueno, para mí no es así,
para mí no hay violación del principio de congruencia y ya hay una sala de acá de Rosario que ya se ha despedido en tal sentido. ¿Por qué? Porque lo que el- el sistema prevé y quiere reparar es la secuela. Perdón, es la contingencia, no la secuela. La secuela me la tienen que decir. ¿Qué tengo? Me lo van a decir después. Lo primero es superar qué pasó. Contingencia. ¿Es una contingencia de riesgo de trabajo? Sí. Bueno, ahora veamos cuáles son las secuelas. Por lo tanto, si yo en un sistema de revisión judicial amplio como el que tenemos en Santa Fe, no introduzco algo, algún argumento en la sede administrativa y después lo pretendo introducir en la sede judicial, yo creo que no violamos el principio de congruencia en tanto y en cuanto respetemos el objeto de la contingencia. O sea, si yo en sede administrativa planteo que fue un accidente de trabajo y cuando voy a la acción de revisión judicial digo que en realidad fue una enfermedad profesional, ahí sí hay una violación al principio de congruencia, porque ahí sí rompo toda la defensa de la otra parte. Pero si ustedes se ponen a ver, bastaría, conforme está diseñado el sistema, bastaría que el trabajador simplemente haga la denuncia y que todo el camino se lo encaucen. ¿Por qué? Porque el daño que tiene, en definitiva, conforme a la ley, se lo van a dictaminar las autoridades, no él, ni siquiera él peticionando, sino que las autoridades a través de pericia, ya sea comisión médica, que es la que va a valorar el daño, o en sede judicial. Fíjense a modo de ejemplo de esto que venimos charlando, que en los procesos de valoración de daño, de determinación de daño, que son los del 2021, o sea, los de la resolución 2021, que es cuando a mí me dan un alta con incapacidad y me citan con mi cliente a que determinemos incapacidad y prestación dineraria, eso no me lo pagan mañana. O sea, las partes, o sea, no es disponible para la parte de la incapacidad, sino que lo tiene que elevar la RT a la comisión médica, que en definitiva, a través de un ITM, o sea, el informe técnico médico, va a dictaminar si esa incapacidad está bien o está mal. Incluso le va a decir, le dieron mucha incapacidad, bájela. O sea que fíjense que no es una cuestión disponible de la parte del daño, como lo es en sede civil. Acá, el diseño del sistema, nos van a decir cuál es la incapacidad. Por lo tanto, no podemos decir que violó el principio de congruencia el hecho de que no hay una RBAN cuando no me la dieron bien, o sea, los que tenían que dictaminar. El problema es el que dictaminó, que no incluyó ese daño que debería haberlo incluido. Sí, sí, si no la traduzco. Hay que distinguir cuando se trata de enfermedades y de accidentes. Sí. Da- Dame un segundito. No, decía que creo que hay que distinguir cuando se trata de enfermedades a cuando son accidentes, porque muchas veces sí se plantea también la incapacidad psiquiátrica como consecuencia de una enfermedad y ahí el trámite que se prevé para la sede administrativa sí te obliga a reclamar puntualmente la enfermedad psicológica, psiquiátrica. Como creo que cambia bastante ahí el panorama. Bueno, está bien, entiendo la postura y me parece muy seria. El tema es que vuelvo a lo mismo. El sistema trabaja en función, y que lo justo además, trabaja en función de la contingencia, no de las secuelas. Porque no es de petición de parte. La petición de parte es, dígame usted, que es el que está empoderado por la ley, dígame qué incapacidad yo tengo. Entonces, si yo una enfermedad, salvo que usted me diga que la enfermedad profesional es psiquiátrica directamente. O sea, no que viene una secuela. O sea, si usted se refiere que la cuestión psiquiátrica es una secuela de la contingencia, el argumento, a mi modo de ver, es no. El sistema nos trabaja contingencia, no secuela. La secuela me la tiene que decir usted. Ahora, si el argumento es lo que yo vengo a plantear como contingencia es una enfermedad profesional no listada, por ejemplo, un acoso laboral. ¿eh? Un acoso laboral que podemos definirlo quizá como accidente o enfermedad, depende cómo se sitúe y cómo haya sido. Bueno, esto nos ramifica un montón de charlas, ¿no? Pero para otro tema, pero a modo de ejemplo, a ver, el convenio 190 de la OIT de violencia laboral estatuye que el acoso laboral no necesariamente tiene que ser algo sostenido en el tiempo, como podría ser, por ejemplo, una enfermedad, en el sentido de que estoy en un ambiente laboral nocivo y un día, ¡pam!, exploto, como ha pasado. Incluso tenemos casos en el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿no? Eh, que estás en un ambiente y de golpe
caes. Bueno, eso parecería ser una enfermedad profesional, algo que se fue desarrollando, pero el convenio 190 dice, el acoso laboral puede ser un solo acto aislado. O sea, está todo perfecto y de golpe viene un día y es tan grave el hecho que bueno. Y ahí, ¿cómo lo encauzás? Bueno, si el hecho viene por ahí, yo creo que un accidente de trabajo con RBAM. O sea, por ejemplo, uno del convenio 190 es un accidente de trabajo con RBAM. Ahora, si vos lo planteás como, yo lo que tuve fue un ambiente laboral nocivo que afectó mi salud porque constantemente había pequeñas cosas que fue trabajándose para que yo renuncie al trabajo, para que fue todo un acoso laboral y en un momento se me manifestó y lo planteás como una enfermedad profesional, es una enfermedad profesional no listada. Entonces, si vas como enfermedad profesional no listada, ahí sí tenés que plantear desde el vamos esa enfermedad profesional no listada, decir que esto es una enfermedad psiquiátrica, no está listada, debería abrirme el listado porque esto proviene del trabajo y me afectó la salud, punto. Entonces ahí sí, si yo después voy a sede judicial, no hice este planteo, y en sede judicial quiero abrir este juego, o sea, en el buen sentido de la palabra, ahí sí me pueden decir, no, espere, escuché, usted denunció un accidente de trabajo, usted o una enfermedad profesional listada y ahora nos quiere introducir por la ventana una enfermedad psíquica. Por eso digo, está bueno lo que nos decís, de que hay que distinguir entre una cosa y la otra. Después veo acá también otra cuestión que nos dicen, el problema es que la documental la tiene la RT y el trabajador muchas veces no tiene los medios para realizarse los estudios médicos. Sí, claramente. O sea, esto que pasa ahora de pedirnos que la documental esté bien clara, o sea, no es algo inocente. O sea, se sabe que el trabajador no tiene los medios de acceder, que fue la misma problemática que nos dio con la petición fundada. Recuerden ustedes que la petición fundada en procedimiento de enfermedad profesional no listada nos exigían una verdadera pericia técnica para ingresar un procedimiento. Lo cual después, a raíz de la cantidad de fallos que empezó a haber de incondicionalidad de este pedido de petición fundada, se fue flexibilizando hasta llegar a circular 0124, 0125, que dicen, bueno, tráigame aunque sea algo que el médico diga que tiene relación con lo que usted dice que tiene. Ahora bien, yo creo que lo de la documental es un problemón y vamos a tener que ver cómo lo abordamos. Fíjense, a modo de ejemplo, simplemente, eh, el tema de las hipoacusias siempre nos reexigió, o se exigió a la RT, a cargo de la RT, tres audiometrías. Tres audiometrías. Entonces, ahora no, ahora con el nuevo baremo es una sola audiometría. Una sola audiometría. A lo que le agrega, si ustedes leen en el baremo nuevo, van a ver un concepto nuevo que agrega ahí que se llama el estudio confiable. O sea, si tengo una dicotomía entre un estudio y el otro, el médico de la comisión médica va a definir por el estudio confiable. Ahora, ¿qué criterio va a tomar para el estudio confiable? Desconocemos completamente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una audiometría de la RT, una audiometría? Si van sin audiometría, bueno, olvídense. ¿Por qué? Claro, porque la RT le va a presentar una audiometría, pero una audiometría, bueno. En tres es más difícil la cuestión, porque en tres ya tendría que salir en las tres de que no hay cuestión a baremizar. Pero en una ya se abre más el juego, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo no presento? Bueno, ese proceso va prácticamente al archivo. Ahora bien, si yo presento, resulta que ahora el médico puede elegir sin ver a mi cliente, que está bien, en las audiometrías no hace falta quizás la junta médica, por ahí el ejemplo no es feliz, pero la cuestión es que entre la dicotomía puede elegir cuál es el estudio confiable. ¿En función de qué? Lo que quiera. A ver, quienes hemos caminado los pasillos de las comisiones médicas y leído los dictámenes médicos, sabemos que muchos adolecen de justificación. O sea, es así porque es así. ¿Eh? Entonces, incluso, bueno, nosotros podemos hacer los alegatos que quisiéramos, todos, pero resulta que después vemos los dictámenes y nos agarramos la cabeza. Incluso estando asesorado con nuestros médicos. Así que bueno, yo creo que la estrategia va a venir por ver cada caso en concreto, reunirse con nuestro médico asesor y elegir por dónde voy. Primer decisión, si me quedo en este sistema o me voy a riesgo de trabajo. Fíjese que con lo que perdón, a daño y perjuicio. Fíjense que lo que dijimos antes, 1039, 332, o sea, nos licúan la prestación dineraria y ahora encima nos bajan la incapacidad,
claramente creo que va a haber una huida a la acción civil, por supuesto, si se dan los presupuestos, ¿no? Que se den los presupuestos de solvencia, los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, solvencia en el empleador me refiero, aunque hoy la solvencia tampoco es algo que nos invite el sistema, porque tenemos ART que están prácticamente fundidas, o sea que no nos pagan las prestaciones, ni mucho menos los honorarios, grandes ART que ustedes van a Puerto Madero y ven sus edificios gigantes ahí, ¿cómo puede ser? Y bueno, el sistema lo permite. Eso va a hacer que haya una huida al Código Civil, a la reparación civil. Ahora fíjense, si ustedes ven la historia de riesgo del trabajo, que es muy antigua, digamos, del 1900 tenemos las primeras leyes, 1903 tenemos las primeras leyes de riesgo del trabajo, esto fue siempre así, o sea, empleador y bloquear el reclamo al empleador. O sea, la 24.557 se hizo para bloquear los reclamos al empleador. O sea, ¿se acuerdan del viejo artículo 39? Que después la Corte Federal declaró inconstitucional, pero ¿cuántos años pasaron sin poderse reclamar al empleador y se quedaron en un sistema que fue menguado? ¿Cuándo se deshabilita el 39? ¿Cuándo fue? Cuando ya la prestación dineraria era irrisoria. O sea, cuando la inflación se prácticamente comió y licuó la prestación dineraria, es cuando nos fuimos a lo civil. Cuando nos fuimos a lo civil, ¿qué pasó? Se volvió a reformar la ley de riesgo de trabajo con la 26773. Nos trató de mejorar las prestaciones. Duró un poquito, hasta que nos dijeron en el expósito, no se actualiza todo por RIPTE, nada más los pisos mínimos. Entonces volvimos a irnos a la acción civil. Cuando nos volvimos a ir a la acción civil, ¿qué pasó? Salió la reforma del artículo 12 en la 27348. Y ahí volvimos a la 27348 porque nos ofrecían un 12 mejor con actualización por RIPTE. Y ahora, ¿qué pasó? Nos reforman el 12 y nos lo licúan, entonces volvemos a ir a la acción civil. Quizás dentro de unos años veamos, ustedes que son más jóvenes, veamos una nueva modificación de la ley de riesgo de trabajo. Bueno, no sé si hay más preguntas o Bueno, comentarios. Bueno, ¿alguno quiere agregar algo? Bueno, como siempre, realmente excelente, impecable, no dejó ningún hueco ni siquiera para una pregunta. Así que bueno, muchísimas gracias.